Saludos, ¿cómo te va? En este día vamos a continuar con Isaías capítulo 65. Vamos a tomar nada más que el versículo 1 y el versículo 2 a modo de referencia para entender el capítulo completo. Dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Estos dos versículos son también citados por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 20, y en el capítulo 11, versículos 22 y versículos 23. Y es justamente a Romanos 11 a donde vamos a recurrir para ver lo que dice el apóstol Pablo acá en la carta a los Romanos, para que podamos entender Isaías capítulo 65. Vamos a ir a Romanos capítulo 11 y nos vamos a dirigir al versículo 22. Romanos 11, 15, 17, estamos subiendo y aquí está. Romanos 11, 22. Mira lo que dice Romanos 11, 22, y así vamos a poder entender Isaías capítulo 65 completo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bueno, acá en Isaías capítulo 65 se nos muestra estas dos cosas, tanto la bondad de Dios como la severidad de Dios. Y el apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 10 y en el capítulo 11, que la bondad de Dios se mostró hacia nosotros los que no somos descendientes israelitas, o sea, los que no tenemos la sangre judía, pero que sin embargo Dios en su amor nos ha constituido también sus hijos. Y la severidad tiene que ver con el castigo que sufrió Israel siendo llevados cautivos a Babilonia, y estando en aquel lugar sufrieron atrozmente en las manos de Nabucodonosor. Esa severidad, producto de la obstinación del pecado de Israel, de la rebeldía de Israel, fue lo que provocó que lamentablemente hubiesen sido llevados cautivos a Babilonia, y ahí en Babilonia habrían de sufrir en manos de los que los subyugaron, en manos de los que los obligaron a estar en servidumbre. Entonces nosotros tenemos que tomar esto a modo de ejemplo y tratar de no cometer los mismos errores. Pero para que no cometamos los mismos errores tenemos que tener en cuenta la bondad de Dios. Nosotros tenemos que, en lo posible, reconocer siempre la bondad de Dios a nuestras vidas. Observemos su bondad, veamos su amor, su misericordia, sus beneficios. Nunca perdamos de vista las cosas buenas que Él hizo por nosotros. Siempre recordemos las bendiciones que Él nos ha dado, tengamos en cuenta de dónde Él nos sacó, cómo nos rescató, cómo era nuestra vida anteriormente y cómo es nuestra vida ahora. Tengamos en cuenta siempre su bondad, porque si tenemos siempre en cuenta su bondad, entonces seguramente nunca caeremos en la severidad de Dios o en el castigo de Dios, porque andaremos en santidad. Su bondad realmente nos hace pensar y nos hace conocer más a Dios, porque Dios no es un Dios que le guste castigar y ser severo, sino que a Dios le agrada ser bueno, es un Dios bondadoso, es un Dios de un corazón abierto, es su naturaleza, es su esencia. Así que de eso nos habla Isaías capítulo 65, nos habla de la bondad de Dios y de la severidad de Dios. Y el apóstol Pablo, acá en Romanos capítulo 11, 22, nos habla de esto para que lo podamos entender. De esta manera nosotros podemos tomar como ejemplo
este tipo de enseñanza del apóstol Pablo y aplicarlo a nuestras vidas para que nuestras vidas caminen en ese ejemplo de desobediencia en la cual nosotros no tenemos que cometer las mismas cosas que los israelitas hicieron, y tener en cuenta que Dios, aunque muchas veces nos bendice constantemente, hay veces en que si nosotros no hacemos las cosas bien, seremos corregidos, y muchas veces la corrección de Dios no nos gusta y tenemos que procurar evitarlas. Bueno, esto hay que tener en cuenta. Esto es Isaías capítulo 65. También se habla y se profetiza en Isaías capítulo 65 de la restauración de Israel en los últimos tiempos, pero eso es profecía en parte, que seguramente en algún momento lo llegaremos a comprender en forma completa. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.